Esta semana, bueno, hubo tantos acontecimientos importantes, lamentables en algunos casos, que tienen que ver con el trabajo, con el empleo. Sin ir más lejos, el desalojo en PepsiCo esta mañana ha conmovido no solamente el mundo de los laburantes, de los obreros de la multinacional, sino también que ha conmovido la política, ¿no? La respuesta a un conflicto laboral social ha sido la respuesta de la seguridad, o la respuesta de el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Uno imagina que, o propone siempre, o aspira que sea la política la que termine resolviendo las tensiones sociales, sobre todo las tensiones entre empresarios y trabajadores. Pareciera ser que no fue el criterio del Poder Judicial, tampoco del Ministerio Público Fiscal y tampoco de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es todo un debate que hay alrededor de esto último que les cuento, pero también en la semana se ha hablado, y no es nuevo, pero se ha puesto otra vez en la discusión de la coyuntura, la idea de reformar la justicia penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad en la República Argentina, algo que se viene desde hace mucho tiempo solicitando, a veces con poquísimos insumos que puedan refrendar y fundamentar el proyecto, y a veces tiene que ver con situaciones espasmódicas de ciertas coyunturas, de ciertos contextos que derivan en proyectos muchas veces no solamente refractarios, sino también con poca información. Hemos convocado a un integrante del Colegio de Abogados de Santa Fe, además, por supuesto, él es un operador judicial, es un abogado, especialista en Derecho Penal, y está con nosotros, se llama Alejandro Otte. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, estás? gracias por haber venido. Por favor, por favor. Gracias. Según tu experiencia personal, profesional, institucional también, ¿cómo ves esta situación de poner en la picota nuevamente la idea de bajar la edad de imputabilidad a los menores desde tu perspectiva? ¿Te parece que tiene que ver más con un espasmo? ¿Te parece que tiene que ver más con una situación de un clima de época? ¿Te parece que es necesario? ¿Cómo lo ves? Evidentemente lo que tiene que ver con la disminución de la edad de imputabilidad es algo que se ha venido hablando durante mucho tiempo. Es un reclamo social, hay muchos sectores de la sociedad que así lo están solicitando, pero también tenemos que tener en cuenta que Argentina, en la reforma del año 1994, incorporó una serie de tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Concretamente lo que tiene que ver con la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, se hace un abordaje de lo que se entiende que es un sujeto en formación. Esta reforma, este proyecto de reforma del cual se está hablando, de alguna manera llegaría como a contradecir esos principios, esas garantías y esas declaraciones, toda vez que al disminuir la edad de punibilidad, es decir, que un menor por los hechos ilícitos que lleve a cabo, en definitiva, termine siendo penalmente responsable, es decir, criminalizar la actividad del menor, se contrapone con algunos de estos principios y sobre todo con el enfoque del niño como sujeto en formación. Lógicamente, este tipo de reformas, como bien expusiste, hay que ver cuáles son los verdaderos fundamentos. Claro. Es decir, no se puede dar lo que ha ocurrido quizá con otro tipo de reformas, lo que tuvo que ver en aquel momento con la movida de Bloomberg, Claro. donde se han, por ejemplo, aumentado las penas, y en un ejemplo muy concreto de cómo se ha violentado esa proporcionalidad que tiene que haber entre el delito y la sanción, podemos hablar de que hoy por hoy, para el Código Penal, termina siendo más grave llevar a cabo un robo con un arma de juguete, un arma de utilería, dice el Código, que un homicidio culposo como en ocasión de un accidente de tránsito. También sucede frecuentemente que frente a un hecho brutalmente excepcional, por poner un ejemplo, un menor protagonizando, no sé, una violación seguida de muerte, inmediatamente, por antonomasia, por definición, se empieza a discutir, bueno, que un menor tiene 16 años, 15 años, es capaz de hacer eso, entonces vamos a juzgarlo como un adulto y vamos a encarcelarlo como un adulto. O podemos poner otros ejemplos, que fue el del caso de la joven entarriana. Una persona con salida transitoria la viola y la mata. Vamos a poner a discutirnos otra vez las salidas transitorias dentro de la ley
de ejecución penal, además con poca información, eso es lo que a mí me sorprende. No digo que el debate no sea necesario, digo que es necesario pero con información. ¿Cuál es la real incidencia, participación de los menores en delitos graves, Alejandro? ¿Está cuantificado? ¿Está estudiado? Sí, de hecho, hoy por hoy contamos con una disposición legal, concretamente el artículo 41.4 del Código Penal, establece que en todos aquellos supuestos en los cuales participen menores, a los mayores se le incrementa la pena. ¿Por qué? Porque los mayores, aprovechándose de la falta de imputabilidad de los menores, de la inimputabilidad de los menores, los emplean justamente para cometer delitos. La pregunta, que lógicamente entiendo que en forma casi automática tiene que surgir, es si bajamos la edad de punibilidad. En lugar de utilizar menores de 15 años, ¿no van a utilizar menores de 13? Y si la bajan a 12, ¿no van a emplear menores de 11? Entonces, de alguna manera, correr el límite responde a la necesidad de alguna manera encontrar una respuesta a esta participación de los menores. Por supuesto que en hechos tan graves como los que has mencionado, no solo que es un abuso sexual seguido de muerte, lo que puede ser la privación ilegítima de libertad seguida de muerte, un robo seguido de muerte, son hechos tan graves que la sociedad responde de manera automática y por supuesto que la solución más simple parece bajar la edad de punibilidad. Ahora bien, una vez que ese menor sea privado de su libertad, ¿qué respuesta va a otorgar el Estado? Porque eso también hay que preguntárselo. Estando hoy por hoy el sistema carcelario, las instalaciones penitenciarias, la falta de presupuesto, la falta de infraestructura, la falta de personal especializado en la materia, que de hecho hay personal especializado en la materia, el problema es que no forman parte del sistema. Digo, ¿va a haber un acompañamiento real? ¿Cuál es la idea? ¿Intentar reinsertarlo? ¿Llevar a cabo medidas educativas, medidas curativas, que vuelva a estar con su familia? ¿La familia está en condiciones de recibirlo? ¿O bien la idea es hacer... ¿Hay familia? También nos podemos preguntar. Es que esa es la gran pregunta. Muchas veces papá no está presente porque a lo mejor no está presente, mamá está trabajando todo el día, quedan los chicos solos, librados a la buena de Dios, por así decirlo, y terminan cometiendo este tipo de hechos aberrantes. Entonces el Estado necesariamente va a tener que implementar una serie de mecanismos que permitan garantizar la finalidad de la sanción que se le va a imponer a ese menor. Es decir, ¿queremos reinsertarlo? Entonces el Estado va a tener que implementar un mecanismo para que ese menor, el día que ya sea mayor y recupere su libertad, pueda reinsertarse en la sociedad. De lo contrario, en lugar de habrá sido alguna vez un menor que delinquió para luego convertirse en un mayor que va a continuar delinquiendo, porque no va a tener oportunidades. Sí, no digo que sea frecuente, pero pasa mucho eso, que el menor que es protagonista de hechos graves o de sucesivos hechos graves, no gravísimos, aparece luego en los 18 años de cajón, caído dentro del sistema de adultos y juzgado como un adulto. Exactamente. ¿Cómo se juzga hoy a los menores en Argentina? Hoy por hoy tenemos, esto por supuesto, forma parte de lo que es la competencia nacional. Entre los 16 y los 18 años son relativamente imputables, relativamente punibles, pero la plena capacidad penal para ser pasibles de una sanción penal es a partir de los 18 años. Concretamente este proyecto refiere a hechos gravísimos y había leído en los medios que se había podido, alguna cosita que uno ha podido ir leyendo, que decía para todos aquellos supuestos en los cuales la pena excediera de 24 años. De 24 años de prisión, si partimos de lo que es la figura básica del homicidio, que va de 8 a 25 años, estamos hablando de que sería la pena mayor que se le puede dar para esa clase de delito, sin perjuicio de todos los delitos agravados que están reprimidos con reclusión o prisión perpetua. Entonces, entiendo que la reforma a lo que apunta es que la responsabilidad del menor pueda ser plenamente reprochable en aquellos supuestos de delitos excesivamente graves. El homicidio, la violación seguida de muerte, esto que hablábamos. Exactamente. El robo seguido de muerte. Exactamente, o por ejemplo cuando sea en el caso de ascendientes, descendientes, cuando se trata de cuestiones de violencia de género, lógicamente hay que adecuarlo porque tratándose de menores, quizá la cuestión de la violencia de género, tal como está entendida hoy por hoy, ya que el Código habla de relaciones de convivencia, de pareja,
difícilmente sea aplicable, pero sí para, por ejemplo, cuando se refiere al homicidio de un integrante de las fuerzas de seguridad, un menor que, por ejemplo, mata a un policía. Entonces, en esos casos sería plenamente responsable desde el punto de vista penal. Hoy igualmente existen lo que se denominan medidas de seguridad también. No es que un menor que cometa hechos gravísimos puede el juez tener un criterio de ponerle una medida de seguridad Exactamente. que no sea la cárcel, por definición, supuesto. pero algo parecido. Claro, apunta... De hecho, el IRAR en Rosario es una cárcel de menores. Claro, apunta justamente a lo que es un sistema tutelar, medidas de índole educativa, justamente, por supuesto, si el juez considera que no corresponde aplicar una sanción penal, luego automáticamente se la devuelve a la familia. El problema, lo que hay que ver también es qué pasa con las familias de escasos recursos, pero no solo escasos recursos desde el punto de vista económico. Sí, sí, escasos recursos de educación, culturales, el hábito del trabajo, la cultura del trabajo, que es en definitiva el ámbito en el cual ese menor se va a terminar de formar. En Santa Fe es una... Si bien las provincias, la discusión excede a las provincias, a eso me refiero, Santa Fe también se debe una discusión de la ley penal juvenil. De hecho, actualmente se está trabajando... Hay varios proyectos, sí. Sí, se abrió una mesa de diálogo de la que también tenemos la suerte de haber sido convocados desde el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Justamente de lo que se está hablando es la reforma del Código Procesal Penal Juvenil y ver si se trata de un código que va a tener como eje central la reinserción del menor o bien un modelo totalmente opuesto y antagónico, que es que el derecho penal de menores termine siendo en realidad un derecho penal de mayores, pero a menor escala. Todavía siguen las discusiones, han participado personas que tienen mucho conocimiento en la materia. Esperemos, en definitiva, que la reforma se lleve a cabo con prontitud y siempre teniendo en cuenta la realidad de Santa Fe. Santa Fe es una provincia sumamente extensa con realidades sumamente heterogéneas. No son los mismos delitos los que se cometen en el sur de la provincia que los que se cometen en el norte o los que se cometen en el centro. Entonces, todas estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta a la hora de ver de qué manera se va a aplicar el derecho penal para los menores. Alejandro, no estaba en agenda preguntarte este tema, pero por eso te hago la salvedad que si no tenés información no lo respondas, pero te traigo a la discusión un tema que charlábamos con Carlos Arietti, el fiscal regional de Santa Fe, hace 2 programas atrás, vinculado a una cifra que me parece muy preocupante, en promedio, sobre 100 llamados que tienen por turno los fiscales de grado, el 70% corresponde a violencia doméstica, que puede ser violencia principalmente de género. Y hay por lo menos 1 o 2 denuncias por día de abuso sexual, con víctimas, niños como víctimas, o adolescentes como víctimas. Esto es algo que explotó en los últimos años a partir de un delito que se va propagando y es más frecuente, o es hay una decisión, un impulso de las propias instituciones del Estado de decirle a las víctimas vayan y denuncien. Creo que son 2 cuestiones. Por un lado, esto último que remarcás, el decir vayan y denuncien, pongan en conocimiento estos hechos. Claro está que también se han dado una serie de movimientos que justamente, por ejemplo, el Ni Una Menos, ha sido un movimiento que está sumamente presente y que ante el primer indicio de violencia de género, violencia doméstica, ya le está diciendo a la víctima, vaya y denuncie, no se quede en esa situación. Y por el otro lado, entiendo que sí, el nuevo Código Procesal Penal y por la forma en la que se ha implementado el sistema, que ha sido mucho más transparente, y cualquier ciudadano tiene la posibilidad de entrevistarse con un fiscal y hacer una denuncia, creo que eso también ha agilizado la forma de llevar a cabo las denuncias y también las medidas que se toman en relación a esa cuestión. Hoy por hoy una mujer hace la denuncia y la primera medida que suele tomarse es indicarle que se dirija a los tribunales de familia a los fines de que solicite una medida de distancia. Y la misma se despacha en el día. Una mujer, llega al Ministerio Público de la acusación 7:30 de la mañana, muy probablemente 10 de la mañana esté en Tucumán y Urquiza, en los tribunales de familia,
un ratito más tarde esté sobre calle Tucumán, entre 9 de julio y 1 de mayo, y ya tenga su medida de distancia. Lo que sí habría que, de alguna manera, corregir es que, hoy por hoy, pero por una cuestión de la cantidad de casos de que se dan, es que le dan a la propia víctima los oficios para que lleven a la policía, para que después se le informe al agresor, ya sea que va a tener una exclusión del hogar o bien que tiene una medida de distancia. Y en ese caso hay muchos supuestos en los cuales la comisaría del barrio, por así decirlo, está cerca del domicilio. Entonces se tienen que acercar al domicilio en el cual se encuentra su agresor. Creo que eso habría que... Es un trámite personal que hace la víctima con el oficio en la mano. En la mano lo lleva a la comisaría de su jurisdicción, digamos, exactamente, de su domicilio. La verdad que es... Sí, por eso en muchas ocasiones estoy seguro que hay muchos profesionales que también lo hacen para evitar esa situación. Personalmente yo prefiero llevarlo justamente para evitar esa situación de que víctima y victimario se encuentren en el mismo lugar y que, imaginar, si primero se encuentra con la noticia de que ha sido denunciado, después se encuentra con que llega con la fuerza pública, que llega con un oficio judicial, es decir, que ha hecho algo frente a ese hecho de violencia que su víctima justamente, que la persona resultó víctima, ahí se puede llegar a dar un estallido y puede derivar en algo mucho peor. Entonces, habría que arbitrar ciertos medios a los fines de que este tipo de medidas sean notificadas de otra manera.